Bienvenidas y bienvenidos. Este programa lo dedicaremos a lo que pasa en México en estas últimas horas, que han sido horas en donde ha habido registro de acontecimientos violentos en diferentes partes de la República, en Tamaulipas, en Morelos, en fin, lo que la prensa y los medios en nuestro país están reportando en las últimas horas. Pero queremos dedicarnos o detenernos básicamente en lo que ocurre en Durango a raíz de los acontecimientos que le costaron la vida a 10 personas, varias de ellas menores de edad, jóvenes y niños del rango de 8 a 19 años, una niña de 8 y un joven de 19 como los extremos de este grupo de personas que perdieron la vida el pasado fin de semana en el estado de Durango. Y bueno, pues ha habido comunicaciones diversas acerca de este tema y una conmoción. Imagínense lo que significa tener un hecho trágico de estas dimensiones. Hablaremos de Durango, hablaremos de este hecho en particular y de un entorno en un país como México con estas características. Y para hablar de lo que estamos aquí comentando, hemos enlazado vía telefónica, y le aprecio mucho que nos permita escucharlo nuevamente, al doctor Edgardo Buscaglia. Edgardo ha estado en diferentes ocasiones en Durango, precisamente en este estado de la República Mexicana. Está en ruta para volver nuevamente en estas próximas horas a este lugar para seguir sus trabajos de investigación y de seguimiento como especialista. Así que le agradezco mucho al doctor Buscaglia que nos permita conversar con él en este programa. Igualmente agradezco que esté en el estudio de la Ciudad de México a José Luis Piñeiro. José Luis es un importante investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Azcapotzalco, que bueno, pues ha dedicado su trabajo profesional a estos temas. Gracias, José Luis. Gracias. Bienvenido. Gracias, doctor Buscaglia, que nos permites conversar contigo esta noche. Bienvenidos los dos en este momento y con estos temas. Edgardo, ¿cómo te va? Un placer estar contigo, Carmen, y con el invitado también, con el colega. El foco, Edgardo, en este momento, por lo que acabo de mencionar, lo colocamos en Durango, un acontecimiento que estremece. 10 menores de edad, 10 personas, varias de ellas menores de edad. Estamos hablando de la lista que da Gobernación, hablando de Erika, de 11 años, Margarita, de 13, Iván, de 17 y Yolanda, de 19, todos de apellido Ortega Rueda. Juana Francisca Sarabia Mancinas, de 15 años, Yesenia Sarabia Mancinas, de 8, Pedro, de 21 y Lázaro, de 19, de apellidos Carrera Leiva, Carlos Ramírez Leiva, de 15 y Sergio González Leiva, de 16. Estos son los nombres y los apellidos de estas personas y jóvenes y niños que perdieron la vida en este acontecimiento en un lugar llamado Pueblo Nuevo, en Durango. Edgardo, ¿qué te dice este hecho trágico en un contexto y en un lugar como Durango? Bueno, Carmen, los retenes paramilitares que se han venido llevando adelante en Durango por parte de diferentes grupos criminales, principalmente Zetas y la Federación de Sinaloa, han estado en pugna en esa zona. Y se han producido retenes paramilitares como el que describen en este caso, en esta tragedia, no solamente en Pueblo Nuevo, que es el caso este, sino también en Ocampo, en Tepahuanes, en Ciénaga, en El Salto, en las mismas entradas a la ciudad de Durango, en el Mezquital, en Cuencamé y en Buencerá. Discúlpame la pronunciación si no la estoy realmente generando adecuadamente, pero en estas áreas territoriales tú te puedes encontrar con bolsones de ingobernabilidad, que son mis 10 ejemplos que te acabo de dar, de los 980 bolsones de ingobernabilidad territorial que tú tienes en el territorio mexicano, que te comentaba hace una semana. Durango es un principal foco de ingobernabilidad, y en estas localidades donde yo te acabo de mencionar, entre ellas Pueblo Nuevo, las autoridades locales y del Estado están totalmente rebasadas. O sea, son zonas de ingobernabilidad como las que yo encuentro cuando estoy en el sur de Afganistán o cuando estoy en Nigeria o en Somalia. O sea, son zonas de ingobernabilidad donde la población civil está sujeta a violencia organizada diariamente. Esta tragedia obviamente nos impresiona, nos choquea, toca nuestros corazones porque se trata de niños, pero esto sucede diariamente donde hay un patrón de ocupación territorial por parte principalmente de la Federación de Sinaloa,
que está utilizando aproximadamente entre 500 y 600 paramilitares que son parte de una pandilla transnacional que se denomina M18, que es de origen norteamericano, que está trabajando como brazo paramilitar de la Federación de Sinaloa, disputándose territorios. Obviamente el hecho de que existan retenes paramilitares ya es una indicación de una actividad que está ligada a ejercer un control territorial sobre la distribución, almacenamiento de bienes y servicios ilícitos que estas organizaciones criminales operan. O sea que esta tragedia forma parte de un patrón que nosotros identificamos desde el año pasado, donde ya estaban existiendo retenes paramilitares muy frecuentes, y en casos como este, cuando yo mismo me enfrenté a paramilitares en Nigeria, por ejemplo, obviamente uno tiene que frenar y tratar de lidiar con esta gente lo mejor que se pueda. La vida de las personas que normalmente son interceptadas por estos retenes están en peligro, y acá lo que pudo haber sucedido, y no nos queremos adelantar a los acontecimientos, es que quizás hubo un intento de escapatoria por parte de esta camioneta, o quizás estos grupos comenzaron a disparar. Hubo varias líneas de investigación que Otro Universal, por ejemplo, estaba mencionando. Dos de ellas no tiene sentido, que esto es parte de una disputa entre familias locales o entre pandillas locales, que acá se utilizaron, sí, claro, si acá se utilizaron granadas de fragmentación como nos están indicando los informes periodísticos, y ahora vamos a verificar in situ, lo que nosotros nos encontraríamos acá es que claramente esto pertenece al ámbito de las actividades paramilitares de Sinaloa, Zetas, y de las pandillas paramilitares, que cuando yo digo pandillas, Carmen, quiero que entiendas una cosa, y la audiencia también, no son pandillas callejeras como las que uno se imagina en las películas en las ciudades. Estos son grupos paramilitares con armas pesadas que han sido entrenados dentro del ámbito de Sinaloa y de Zetas para enfrentarse al ejército mexicano de igual a igual. Utilizan armas pesadas, incluyendo armas antitanques que tienen en su poder. O sea que estamos hablando de pandillas, grupos paramilitares, criminales e insurgentes que tienen el mismo poder de fuego que, por ejemplo, uno esperaría encontrarse con un grupo talibán en Afganistán. O sea que estamos hablando de un nivel de peligrosidad bastante elevado, aún para fuerzas del ejército mexicano. Recordarás y recordará el público aquella declaración de un obispo mexicano del lugar de Durango, que hablaba de que todo el mundo sabía que por una zona conocida como Guanaceví vivía el Chapo Guzmán, capo buscado por los mexicanos y por los extranjeros. Bueno, independientemente que hay gran dificultad de acceso a estas comunidades, hablar de Guanaceví, por ejemplo, que era la localidad que mencionaba el obispo como la zona cercana donde viviría el Chapo Guzmán, o estaría en su circuito de influencia, comparado con, o en el contraste con la distancia que hay de este lugar, Pueblo Nuevo. Puede haber varias horas de trayecto, pero bueno, al final de cuentas es el mismo Estado de la República, es esto que tú llamas la Federación de Sinaloa. En esta descripción que haces, ¿la figura del Chapo Guzmán es la figura eje de todo esto? Mira, yo siempre te he dicho a ti, a la audiencia, que por más que lo detengan al Chapo Guzmán, sería obviamente un triunfo importante desde el punto de vista psicosocial, pero a estos grupos criminales que están expandidos a 47 países como Sinaloa, capturándolo al Chapo Guzmán o al Mayo Zambada o Esparragoso el Azul, no vas a desmantelarlos. Estos grupos criminales, y no quiero sacarte demasiado tiempo, utilizan una infraestructura de transporte, de almacenamiento y de producción que está inmersa en la economía legal de estos estados. Entonces, realmente esta infraestructura de producción y distribución de bienes y servicios ilícitos, donde drogas es solamente uno de los 22, no se va a poder paralizar simplemente con capturando a un capo. Entonces yo siempre digo que tienen que enviar no solamente a fuerzas del ejército para poder brindarle un poco de protección a la población y además monitorear a este ejército para que no viole los derechos humanos y no esté recibiendo dinero de estos grupos criminales, sino también tienes que enviarte a un mini ejército de auditores tributarios para que se puedan intervenir estas empresas y eliminarles la capacidad de movilización, de transporte y almacenamiento de armas con las cuales están asesinando a ciudadanos mexicanos.